100.5. 4:48 minutos después de esta entrevista, vamos a tratar 3:48 minutos. Después de esta entrevista vamos a hablar tres hechos que se han dado hoy, que llegó el proyecto de ley del Senado llegó al mediodía a la Cámara de Diputados, pautado para el jueves próximo. Hoy también un personaje del Partido Reformista apareció al Constitucional sometiendo un recurso contra el párrafo del artículo 124 que impide a Medina repostularse, específicamente al presidente actual. Y hoy también los señores Guido Gómez y el ex senador Tonti Rutinel acudieron a Palacio a pedirle que convoquen al Consejo de la Magistratura para que cambien a los cuatro. ¿A Palacio dónde? ¿Al Palacio Nacional? ¿Cómo al Palacio Nacional? Para solicitar al jurídico que convoquen ahora el Consejo de la Magistratura para sustituir a los 4 jueces que vencieron el diciembre pasado el Constitucional. Solo un párrafo ahí que el primer grupo puede ser reelecto por un asunto de excepción. Como es el de menor tiempo, pueden dejarlos, ahorita pero tienen que convocar al Consejo. Ahorita tú me lo vas a explicar con calma para yo entender. Entonces, esos tres hechos en el día de hoy que tienen que ver con la lucha por el poder deben ser examinados con más calma. Le vamos a sumar uno a esos tres. Entonces, el economista José Manuel Luna Valiente está con nosotros por acá, un amigo de muchos años, y un hombre que ha ejercido en el Estado y también en los medios de comunicación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas, Cristian, bueno. Ángel, Pedro, señor Chávez. Qué bueno que dijiste de muchos años y no un viejo amigo. Luna Valiente, el informe del fondo, así le pasamos por arribita ayer, porque estos informes siempre dicen la cosa va bien, pero, y entonces uno como que no sabe con qué quedarse. Y recontra bien, pero. Correcto. Pero en el fondo hablaron de ajuste, expresaron preocupación por la deuda, y racionalización del gasto, que son elementos de una gran discusión según el lugar de donde se mire. Bueno, la revisión por parte del Fondo Monetario Internacional de lo que corresponde al artículo 4 del país, la República Dominicana, es un documento que el fondo conoce para todos los países anualmente. Es bueno precisar que la República Dominicana en este momento no tiene ningún compromiso con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos financiamientos del fondo para temas de balanza de pagos a través de la moneda del DEC, que es la moneda que emite el fondo para convertir en dólares. Ni tampoco la República Dominicana le debe un centavo al Fondo Monetario Internacional. Gracias a Dios. Ya que recordemos que hace unos años atrás, a raíz de la discusión y de las exigencias del Fondo Monetario, sobre todo con el tema eléctrico, que quería incrementar la tarifa eléctrica en un 18%, el gobierno sencillamente abandonó las negociaciones con el fondo y dejó morir el acuerdo. No se desembolsaron una parte que estaba pendiente y el país lo que hizo fue que le pagó lo que le debía. Y cancelamos con el fondo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2013. Sí. Pero qué bueno. Es bueno que también recordemos que el Fondo Monetario siempre insiste en temas muy parecidos durante todos los años. El tema fiscal y el tema fiscal con mucho más amplitud, el tema de los incentivos, el tema de las exoneraciones, el desmonte de una serie de incentivos de exoneraciones. Por lo menos los últimos 3 informes parecen una copia. Corríjame si estoy equivocado. Sí, es cierto. Los últimos 3 informes dicen exactamente los mismos ítems. Sí, inclusive recordemos también que este informe ya final, que es el que conoce el director y aprueba, fue el que circuló hace un mes, que era el borrador, y es textualmente igual. A mí me llamó mucho la atención porque los periódicos publicaron la misma noticia. El borrador, ajuste fiscal. El informe final, ajuste fiscal. Eso, bueno, parece que la gente no se recuerda o que sencillamente no leen los informes. Esa es la realidad. Pero en este informe del Fondo Monetario Internacional hay 2 párrafos bastante largos con el tema del ajuste fiscal. Yo he comentado con ustedes también en otras oportunidades. La última fue en Santiago de los Caballeros. Que me agarraron por los moños. Por los moños no. No me jalaron. No, fue por la camisa y por una mano. Me equivoqué porque no tengo moños. Entonces, el fondo
vuelve a hacer hincapié en el tema del ajuste fiscal, el tema de tratar de reducir las exoneraciones y las exenciones, buscando que el gobierno haga un pacto fiscal para tratar de mantener crecimiento económico, luchar contra la pobreza y crear mecanismos que venzan la inequidad social. Pero sin embargo, con el tema del ajuste fiscal, es bueno recordar, aunque el mismo fondo reconoce en este documento, en este artículo 4, que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos con el tema de la Dirección General de Impuestos Internos, que los médicos están guapitos, y con la Dirección General de Aduanas, específicamente buscando lo que se ha buscado en los últimos 2 presupuestos, que es una eficientización de las recaudaciones fiscales versus la evasión y la elusión que hay en muchos sectores de la economía, muchos sectores formales, muchos sectores informales y muchos sectores también que están en otros ámbitos en donde no se ven si están arriba o están abajo, sino que no existen, pero producen mucha riqueza en el país. Entonces, el ir en un momento como este, sobre todo a 2 años ya de las elecciones, e insistir en un ajuste fiscal es perder el tiempo. Nosotros hemos estado discutiendo un pacto eléctrico y lo que se ha demostrado que la mejor solución para tener un documento de un pacto eléctrico es avanzar en los planes de expansiones eléctricos del país. Verbigracia, si Punta Catalina arranca, que ya entra a prueba dentro de muy poco tiempo, entonces Punta Catalina habrá corregido un tema del pacto fiscal, entre comillas. Entonces, en el tema fiscal... O sea, la práctica. En la práctica. El caminar, el ir corrigiendo y siendo eficiente. En el pacto fiscal, la mejor manera, claro, sin avasallar, sin arropar, sin enfrentar a los sectores productivos del país, hay muchas formas de lograr mayor fiscalidad. La transparencia que se busca, por ejemplo, ustedes tienen lo que pasó con la Dirección General de Aduanas y el camuflaje de 1.4 millones de dólares. Eso es fiscalización. Eso es lucha contra la... Mejora la fiscalización, mejora los ingresos y la recaudación. Exactamente. O sea, cuando tú mandas un mensaje de que tú estás regulando y de que tú estás encima, por ejemplo, del contrabando, tú estás beneficiando a los sectores productivos del país y estás beneficiando también a la fiscalidad. Entonces, esos actores que están en los negocios ilícitos, ¿qué hacen? Bueno, tienen que ir abandonando el negocio ilícito porque indudablemente el aspecto regulatorio está por encima de ellos. Ahora, la discusión de un pacto fiscal y de un ajuste fiscal es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque involucra gasto, exenciones y exoneraciones. Y yo le pregunto a ustedes, y nos podemos preguntar todos, ¿quién se atreve a decir quiénes se van a sentar de manera transparente a 2 años de un proceso, a 1 año del inicio de un proceso electoral, a discutir un tema tan delicado y tan importante en donde hay que ceder y hay que jalar? Y para mí el año 2018 es el año preelectoral. Nadie se va a meter en eso ahora. Este es un año donde tenemos que concentrarnos en ser más productivos, más eficientes, producir mayores ingresos en la economía, mantener la economía equilibrada, mantenernos en crecimiento. El mismo fondo reconoce que si bien es cierto que tuvimos un 2016 al final, 2017, con ciertos tipos de problemas, el caso del turismo que nos afectó, un reciente informe de Tourist Economics acaba de decir que el impacto de los huracanes en los países del Caribe le va a costar 4 años volver a la posición anterior. Me refiero a Martinica, Dominica, Puerto Rico, 3.000 millones de dólares. El impacto para el Caribe y fuimos también parte de ese impacto. En el año 2016 tuvimos las lluvias en Puerto Plata, que le costó al gobierno 40.000 millones, 14 provincias en estado de emergencia, y hubo que buscar ese presupuesto para asistir a eso. En el 2017 también, pero nos costaron 300, 400.000 turistas que cancelaron y no llegaron a República Dominicana. Sí, pero aquí la República Dominicana prácticamente ha recuperado totalmente el ritmo de la inversión y del flujo turístico. Por ejemplo, en este primer trimestre, el crecimiento del turismo anduvo por un 7.7%. Así es. Y el mes pasado, justamente... 695.000 turistas no residentes. Exactamente. Es decir, creció un 14.7%. Sí, pero... Fíjate, eso marca una gran tendencia. Sí, pero fíjate, o sea, tú tienes razón, pero las pérdidas no se recuperan. Las pérdidas se hunden en la economía. O sea, tiene sentido. Para ese momento necesitábamos a esos turistas para que produjeran divisas a la República Dominicana. Los que no vinieron, lo dejamos de recibir. Los que no vinieron el año pasado están viniendo ahora. No, los que estamos en el ritmo normal, pero ya, por ejemplo, estamos... Los que no vinieron. Exacto, pero ya estamos proyectando que si no hay eventos
climáticos que afecten a la isla, podríamos acercarnos a los 6.7, 6.8 millones de turistas para este año. Sin los cruceristas. Los cruceristas están aparte. Eso está en otro renglón. Sí. Eso está en otro renglón porque no entran técnicamente en la categoría de turistas. Y su paso por el país es muy rápido, aunque los cruceristas son otra cosa. El paso por el país, no creo que estén dejando nada. No pernoctan en el país. Un crucerista dura 6, 7 horas. 8 horas dura un crucerista en la República Dominicana. Pero sí es cierto que está teniendo un gran impacto, sobre todo en Santo Domingo, en Puerto Plata y en La Romana, porque ha desarrollado toda una industria de visitas y de compras. Y de comercio. Y de comercio. Impacta mucho la economía local. Aunque en Puerto Plata se están quedando dentro del parque, no están saliendo afuera. Mire, no. No, hay un negocio grande ahí adentro y no los dejan salir tampoco. Pero ahorita comenzarán a subir Santiago nuevas ofertas. quiere que vayan de Puerto Plata Debe para ser, doña Santiago. Consuelo. Es una alternativa. Como debe ser. Y Montecristi también. paquete. Don José Manuel, el fondo hace énfasis. Ya me puso la calva de Luna verdad. Valiente. Sí, don José Manuel. Por respeto y Cuando él sea admiración. gobernador del Banco Central. Mire, patrón, en el caso de Pronto. el informe del fondo, vuelve a tomar la vulnerabilidad que tenemos frente a potenciales eventos externos. Subida del petróleo. Precio del petróleo, que yo creo que no pasa, y el Banco Mundial insiste en que retornará este mismo año a sus valores originales de $50. Que tampoco eso es... Sí, ¿Cómo está ahora? En 68 en este momento. Sí, pero o en sea el que caso, va a bajar. Sí, que va a bajar. Y en el caso, y yo creo en eso. Ay, Y en Venezuela. el caso de estas políticas, esta confrontación internacional que encabeza Estados Unidos también puede ser un elemento que nos Donald trastorne. Trump dice un día una cosa y al otro día Ay, no dice le diga loco otra. viejo, doña. No, yo no le digo loco viejo, pero que uno no sabe para dónde va. vulnerabilidad, sobre todo por los mercados internacionales verdad. y los commodities. La República Dominicana tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Es Explícalo. bueno recordar que el presupuesto 2018 de nuestro país tiene el petróleo A 48. a 48.60. Desafortunadamente se puso un valor que cuando se hizo la programación del presupuesto estábamos casi por encima de ese valor. O sea, no sé de dónde sacaron de la manga y hoy tenemos un valor promedio de 68, 69. A pesar de los esfuerzos que está haciendo Trump de meter petróleo de los Estados Unidos en Europa. Pero sin embargo... de que se fractura. Ya comienza ese petróleo Ese a petróleo producir. Antes que cambie la matrícula energética del mundo, que está cambiando. Sí, pero Trump tiene más petróleo de West Texas que lo que tienen esquisto. Pero el tema con el petróleo es el siguiente. O sea, nosotros estamos comprando, por ejemplo, hoy el precio del West Texas es un commodity. Si nosotros ponemos en el mercado spot, compramos hoy para entrega futura 2 o 3 meses, pero eso se sigue moviendo. Entonces, que a los 3 meses todavía sigue a 68. Sí. Y nosotros pagándola entonces otro eso va a precio. tener el mismo efecto inverso que tuvimos a nivel positivo hace 2 años, cuando el petróleo bajó, la República Dominicana se ganó $1.400 millones en ahorro. En ahorro. Entonces, lo que tenemos que cuidar es esa parte, porque esa parte sí no está en el presupuesto. No, el asunto del subsidio fue que fue reorientado a Catalina. Esa parte sí no está en el presupuesto y en algún momento va a poner presión sobre el tema del presupuesto porque estamos gastando más para pagar. Aunque en el caso del petróleo, don José Manuel, el gobierno transfiere inmediatamente y por adelantado y de manera engañosa también a los consumidores el sobreprecio. Y recordemos que no estamos recibiendo la canasta del petróleo del acuerdo con Venezuela. Gracias a Dios. Porque no existe. ¿Qué es ese acuerdo con Venezuela? Eso murió. Hablando de Eso murió. Eso se murió. Pero lo que preguntábamos ahorita es cuál es la relación de PDVSA con Refidonza. ¿Usted tiene informe de eso? ¿En qué quedó eso? Bueno, tienen amores, se divorciaron. No se han divorciado, son enviudó refinería. Pero eso es una locura, una sociedad con PDVSA. Bueno, deberíamos de caer presos de reformular. Ahorita nunca mandan a inclusive nosotros. ir hacia un nuevo proyecto de una real refinería, porque es lo que tenemos un almacén de combustibles. Sí. Ahora, con el tema... Y no se hizo una inversión para eso, creo que como $10 millones el año pasado. De cada parte. No, pero una refinería para una inversión estamos hablando de 3 o 4 mil millones de dólares. Aquí hay una isla muy cercana a nosotros, donde la mitad de la isla es una refinería de petróleo. Curazao no es. San Croix. La mitad de la isla es una refinería de verdad. Ahora, tenemos refinerías en Trinidad y Tobago, tenemos refinerías en Curazao. Con Trinidad y Tobago debíamos asociarnos nosotros. nosotros. ¿A qué petróleo refinan ellos? Todo el que puedan recibir. De toda parte del mundo. De toda parte del mundo. Mire,
hay algo que yo quiero... No querías, perdón, con el tema, quería tocar un tema sobre la deuda. Exactamente. Sí. Porque con el tema de la deuda, el fondo menciona la sostenibilidad financiera y monetaria de la deuda. Sí. Correcto. Sí. Y yo quiero explicar algo de una manera bien contundente, sencilla, clara y académica con relación al tema de la sostenibilidad de la deuda. Aquí, cualquier analista con ínfulas de ser gobernador, o de llegar a ser gobernador, gobernador del Banco Central, exactamente, habla siempre o presenta unos cuadros, dice, la deuda de la República Dominicana del año 2000 al 2018 se ha incrementado de 8.000 a 41.000 millones. Entonces nosotros no podemos analizar la deuda desde el punto de vista desde atrás para adelante. Claro. Y el atrás para adelante, el atrás es el stop de la deuda. O sea, ¿cuál es el volumen actual de la deuda? Correcto. Stop. Lo que tenemos que analizar básicamente son tres variables. ¿Cuál es el perfil de la deuda? O sea, ¿de qué está compuesta la deuda? ¿Cuál es el servicio que tiene esa deuda? ¿Cuál es el capital de interés que paga cada uno de los perfiles que componen esa deuda? Y al final analicemos el stock. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Un de orden, vaya haciendo la traducción al español dominicano de los términos técnicos, por favor. Ok, pero tan sencillo. No, lo hacen. Sí, son sencillos. Okay. El perfil de la deuda es el componente de todos los contratos de deuda de la República Dominicana con Exim Bank, con un banco, Andes, si son multilaterales o no. Sí. Son tantos, a tantos años, a tanta tasa de interés. Y ahí está el listado. Okay. Entonces, el servicio es cuánto paga el capital de interés cada uno de esos contratos y cada uno de esas deudas. Sí. El stop es el volumen que tenemos de deuda. Los 35.000, los 40.000, si tú le sumas el no financiero del Banco Central, que son 10.000 millones de dólares, tú solo se lo tira ahí. Sí. Le pongo un ejemplo muy sencillo cuando hablamos de sostenibilidad. Como los PLD. ¿Por qué la gente no entiende y dice, pero Japón, Estados Unidos, los países más desarrollados, tienen un 125% de PIB deuda? Exactamente. Exacto. Sostenibilidad es muy sencillo. Si tú, Ángel, tienes $1.000.000 de pesos, ay, que Dios lo oiga, financiado a un 48% de interés. Oye, a un 48% de interés y a un año de pago, tú tienes un alto riesgo de sostenibilidad. Claro. Ahora, si tú tienes ese mismo millón de deuda a un 12% a 5 años, tú tienes sostenibilidad para manejar esa deuda. Correcto. Y para tú manejar tu capacidad de pago. Eso mismo pasa con la deuda en la República Dominicana. ¿Por qué digo eso? Porque el 80% de la deuda de la República Dominicana está a plazos fijos. Exacto. O sea, los bonos soberanos, lo de los multilaterales. Irrenegociables. ¿Qué está fuera de ahí? Aquellos financiamientos que son para proyectos específicos, que es un 20%, que está a tasa variable, que es la que recibe el impacto cuando la Reserva Federal incrementa la tasa de interés. Okay. Pero va sobre no es toda la deuda, solamente no es toda la deuda. Okay. Mire qué detalle. Entonces el 80% es pagable. Multilateral. Es amable. Pero le estamos pagando. No, está bien, pero quiero decir que es la deuda. Yo misma digo, es amigablemente no sostenible. Ahora, no es una amenaza. Ahora, nuestra capacidad, es amigable. Don José Manuel, nuestra capacidad. Yo no tiene capacidad de pago, aunque deba no hay problema. Mientras usted esté pagando, la cosa va bien. Hay dos escuelas sobre el tema del tope. Del tope de nuestra deuda. ¿Cuál es el tope? ¿Hasta dónde debíamos llegar saludablemente? Perdóneme para preguntarle muy puntualmente dos cosas. Cuando yo oí en la campaña del 2004 al señor Temístocles Montaz, él decía que llegar a un 25% del Producto Interno Bruto era una catástrofe. Sí. Decía él para llegar a cuando estaba en la campaña para que su partido ganara. O sea que la deuda representara el 25%. Que llegar a un 25 era una locura y que se podía caer el país. La oposición. Él estaba en la oposición pues, en procura de llegar al gobierno. Luego él llega y la lleva a 40%. ¡Ay! Perfecto. Entonces yo digo, pero era un 25% y hasta le compré el discurso. Sin embargo, luego aprendí, don José Manuel, que más importante que ese tope porcentual del Producto Interno Bruto, más importante es nuestro crecimiento. O sea, cuánto yo estoy creciendo para saber con ese crecimiento si estoy en capacidad de pagar. Corríjame, por favor. Mira, hay muchos elementos, pero te lo voy a poner bastante sencillo. La capacidad que tiene la economía dominicana tiene la fortaleza y la robustez de seguirse manteniendo y seguir encaminándonos hacia una fiscalidad mucho más avanzada y mucho más alta. Nosotros tenemos la segunda peor fiscalidad de América Latina.
¿Cómo? O sea, solamente Guatemala es la peor con un 12% y nosotros estamos en un 14%. ¿Y qué quiere decir o sea, que no estamos pagando, que nuestros ingresos tributarios con relación al Producto Interno Bruto están en un 14%. Si nosotros, por ejemplo, nosotros logramos el año pasado, esto es bueno saberlo, un avance de casi un 1.5%. 1.5%. Entonces, si los países de la región tienen un promedio de un 21% y hay países que tienen, en el caso de Argentina y Brasil, por encima de un 32% de presión tributaria, entonces nosotros tenemos que combinar de ir hacia un esquema que en los próximos 10 años nosotros estemos por lo menos en la media de América Latina, porque lo que permite a los estados cumplir con sus compromisos de gasto, de inversión en infraestructura, es que tengan los recursos disponibles a nivel fiscal. ¿Y de dónde va a salir esa presión? De la ampliación de la base fiscal. Pero antes de continuar, Luna. Pero también eso es bueno, los amigos que te preguntan muchas preguntas arriba de la pregunta. Pero también, Luna, para que lo incluya ahí, los empresarios dicen, es verdad, es un 13, 14, es la menor. Sin embargo, aquí hay que colocarle lo referente a combustible, que es muy caro, porque es más fácil coger los impuestos de ahí desde que entra, ¿verdad? Y castigarnos a todos por igual. Lo relativo a la parte eléctrica, que hay menos apagones, pero todavía hay que tener la doble tributación. O sea, hay una serie de elementos. Ellos dicen, de 59, de 100 pesos, 59, van a esto. Incluyendo y el retorno social del gasto tributario. Incluyendo la cesantía, que ellos quieren que se la quiten. Entonces lo de 14 parecería relativo, ese 13-14. Pero qué pendejo, escúchame la palabra. Pero ahí no te dicen ellos entonces cuánto le significa el 6.7% del PIB del gasto tributario de 240.000 millones de pesos. Que son las exenciones fiscales. ¿Entiendes? Porque los mismos sectores empresariales han sido beneficiados de exoneraciones en combustible. ¿Por qué no la sueltan? No son ellos que la tienen. Entonces el gobierno ha venido ajustando específicamente en el tema del combustible, del subsidio a combustible, a sindicatos y a sectores privados se lo ha venido quitando. Pero los empresarios no dicen nada, se quedan callados porque ya tenían años usándolo. Porque no es lo mismo tú tratar de ser competitivo comprando a 30 que pagando a 50. Si tú lo tienes a 30, tú te quedas callado y vende como a 50. Así es. ¿Y por qué no se lo han quitado? Ajá. Y esa presión de la gobernabilidad por aquello, yo voté por empresarios. Ese gasto tributario de un 6%, ¿a qué nivel podría bajar? Una marcha verde, morada, amarilla y roja. Mira, hay sectores, por ejemplo, en el tema del gasto tributario, el mayor componente de gasto tributario es la exención del ITEVIS en producto de la canasta familiar. Casi 70.000 millones de pesos al año. Ahora, para tú entrar en ese ámbito, tú tienes que empezar a corregir si tú vas a aplanar la tasa del ITEVI en una reforma fiscal. Sí, pero de 272 millones, don José Manuel, 72 millones que son la medicina. En las exenciones. La medicina, la educación. Son un 72. El ITEVI son 72.000 millones de pesos. Pero quedan 200.000 millones que hay que por donde cortar. Hay muchos sectores que tú puedes corregir. Como Luna también es amigo, Luna Valiente, economista formidable, vamos a pedirle 2 o 3 minutos para conectar con la rueda de prensa de Domínguez Brito, que está renunciando al Ministerio de Forestal para dedicarse a trabajo político. Sí. Súbelo. Vamos a escucharlo unos minutos. Domingo Contreras. Eso no ha salido. Él quiere aún. Aplausos. En nuestro país para seguir luchando por una mejor y más rica República Dominicana. Muchas gracias. Gracias y estoy abierto a cualquier pregunta. Doctor, ¿conocer la reacción del presidente Medina cuando usted le presentó su renuncia a esas aspiraciones? Fue conversado con el presidente Medina y lo más importante de todo esto es el compromiso que asumimos ya de cara a dar continuidad a una gran labor de gobierno y a impregnar también de parte nuestra los matices necesarios para seguir avanzando en el desarrollo del país. ¿Alguien más?
Bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí un honor. Y ya fuera de récord, agradecer a todos que hemos compartido. Bueno, Francisco Domínguez Brito, su renuncia formal al Ministerio de Medio Ambiente, y anuncia su candidatura para el 2020. Bien hecho. Es el primero, fuera de Danilo y Leonel Fernández, que se menciona con un proyecto específico. Bien, aplaudan. Y vean los demás. Aplauso de pie. Aplauso de pie para Francisco Domínguez Brito. No, tiene que Francisco, decir el apellido porque tú avanza. otro amigo de nosotros. Que tú eres la esperanza. Luna, antes de que tú continúes, solamente digo esto. Solamente digo esto. Si yo hubiese estado en la rueda de prensa, con esa primera pregunta. Mi primera pregunta. De Sol de la Tarde, buenas tardes. Mi queridísimo, apreciado y estimado Francisco Domínguez Brito, ¿usted pensó eso bien? ¡Ay, santísimo! ¡Ay, santísimo! Mira, vamos a aprovechar, vamos a hacer corte ahora. Ay, para seguir la entrevista con el economista Luna Valiente. Sí. Muchos temas interesantes. Camil fuera. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Hola, yo soy Chedi García y vine a darles un consejo de mamá. Cuando ustedes tengan que comprar un medicamento, pídanlo Mamey. Porque, señores, Mamey Pharma tiene medicamentos genéricos de calidad para las enfermedades que más nos afectan a los dominicanos. Mamey es saludable para ti y para tu bolsillo. No se olviden, su medicamento, pídanlo Mamey. Que por eso que mamá está piedra. Mamey Pharma, medicamentos genéricos de calidad. Recuerde consultar a su médico. Total Excelium te trae una promoción donde puedes elegir tu premio, como irte en un crucero con 4 amigos por el Caribe, o cambiar todos los electrodomésticos de tu casa para que ni salgas. Por cada 1,000 pesos de combustible Total Excelium recibes un boleto. Inscríbete en eligetotal.com y podrías ganar premios instantáneos y elegir entre 8 increíbles premios el que quieras ganar como premio final. Porque total, todos queremos cosas diferentes. Participa para ganar lo que más te llena. Total Excelium, el combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro. Cada día te brindamos un espacio informativo donde nacen las principales primicias noticiosas que se generan en el país. El Sol de la Mañana.